Bien, amigos, el objetivo básico de Horas Extras es hacer reflexionar a algunos sectores sobre temas que el día a día no permite que uno se siente un poco a pensar. Y eso incluye a todos nosotros y a veces a los que gobiernan, que estamos seguros que los que gobiernan tienen suficientes ocupaciones para no ocuparse de lo que dicen los medios de comunicación. Sin embargo, tenemos que llegar a la conclusión de que a veces repetir lo mismo todo el tiempo, caer en los mismos errores, merece que uno reflexione. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, que es 28 de enero, una cita para el día 18 de febrero y elegir ese día las autoridades municipales, síndicos y regidores. 21 días faltan. Para las elecciones presidenciales, 112 días, lo que significa que este año nosotros tenemos un año electoral. Primero, una campaña que se inició ya formalmente en enero. Tenemos elecciones municipales en febrero. Tenemos elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Y tenemos en agosto la toma de posesión del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Miren, tenemos que pensar en lo siguiente. Los tres poderes del Estado van a ser electos, reelectos o renovados en este año. Y además tenemos el quehacer del día a día. Y además nos hemos procurado mantener problemas que se nos hacen eternos. A todo esto queremos decir que nosotros estamos en campaña, independientemente de que vamos a elegir los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que los nombra el Ejecutivo y el Legislativo, y del Poder Municipal. Todo eso en este año. Y estamos en una campaña constante porque los que están desempeñando sus cargos, algunos optan por la reelección. Otros quieren ingresar a esas posiciones. Pero el elemento más importante es que nuestro presidente tiene condiciones constitucionales que le permiten optar por este periodo. Y tenemos un gobierno que está luchando por la reelección y que está gobernando. Lo que a veces se piensa que el que está en el gobierno tiene ventajas. No necesariamente. Porque si la gestión o las gestiones del presidente y de su gobierno son favorables, la reelección es una posibilidad. Pero si no son favorables y si el país no entiende que esas acciones son beneficiosas para la mayoría, entonces lo perjudica. En un momento
en que, ¿cuál es la razón por la que la gente vota? Por lo que le conviene. Y ahora más que nunca. De manera que esto es lo que hay. Le hemos dicho, elecciones, campañas, participantes, pero con un problema. Todavía ningún candidato, hoy a 112 días, nosotros no conocemos los programas de gobierno de ninguno de los tres grandes candidatos, y mucho menos conocemos lo de los legisladores. No sé por qué vamos a votar, pero no nos han dicho lo que están ofreciendo. Personalmente, hicimos un comentario esta semana en que nosotros suponemos que el programa verdadero del presidente Abinader lo va a realizar a partir de agosto del 24 hasta agosto del 28. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que son políticos y que han hecho que el presidente limite cualquier intención. Y se lo vamos a decir. Primero, un gobierno de crisis. Tuvimos pandemia, tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, problemas presupuestarios, y tenemos un discurso de la oposición que coincide siempre y termina diciendo que la deuda, que en qué usan las deudas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta que la solución del problema presupuestario era un problema de impuestos, y el mismo gobierno ha dicho que no es conveniente imponer impuestos ahora, en un momento en que estamos en elecciones, porque si ponen impuestos, todos se afectan. Y lo dicen, y nosotros decimos, al otro día de las elecciones vamos a tener impuestos. Pero lo vamos a tener, no importa el que gobierne, porque son organismos internacionales que han recomendado que los problemas presupuestarios solamente se resuelven con préstamos y con impuestos. Y como préstamos e impuestos son muy criticados, entonces se dejan para después. Nosotros creemos que el programa de gobierno de Abinader se va a implementar verdaderamente en el 2024. Nosotros recordamos que el actual gobierno inició una gestión con una pandemia y los efectos de la pandemia, cuando se observó a una nación totalmente afectada, paralizada, encerrada, con una mascarilla, no, con un bozal y un aislamiento, en que se perdió no 1, no 2 años escolares, se perdieron horas de trabajo, se perdió mucho dinero del presupuesto en compra de insumos para enfrentar la pandemia. Los medios generalmente hablan de un tema que podría estar sobre el tapete. Nosotros caemos en los mismos errores. Y si tú revisas lo que se está haciendo, lo que se está hablando, entiende, a veces tú preguntas, pero estamos en elecciones, ¿dónde están los programas de gobierno? Porque generalmente tú tienes que se habla de
La ley del DNI, que es una ley vieja, ¿qué necesidad teníamos de discutir ahora la ley del DNI? Si la seguridad del Estado siempre ha estado en manos de diferentes instituciones y si el código actual prohíbe atentar contra el Estado. Sí había que modificarla, pero ¿por qué no se hace luego? Segundo, Luis Abinader no creó esa ley, ya la encontró en vías de estudiarse. Luis Abinader no creó la pandemia, no creó el Departamento de Compras y Contrataciones que ha tenido tantos problemas, no tuvo problemas, no fue quien construyó el túnel de la 27 que se derrumbó, ni las inundaciones que se produjeron. La inseguridad ciudadana viene desde hace mucho. La presa de Montegrande tiene 14 años. Los atrasos son viejos. El 4% de la educación y su mal uso no lo inició este gobierno. En fin, las ventas del Consejo Estatal del Azúcar no las realizó este gobierno. Entonces, esas quejas que tenemos, más la repetición de el crecimiento del país con el turismo, 10 millones de turistas, visitantes, y además 3.000 millones que se logró en Fitur, que tenemos más fuentes de trabajo, tenemos más eficiencia, tenemos más crecimiento. Proponemos una regla para eliminar un día de trabajo. En un momento en que el país necesita trabajar más, nosotros vamos a quitar un día de trabajo para trabajar menos. A veces uno no lo entiende. Quiero decir que esa ambivalencia de que estamos haciendo un reconocimiento a lo bueno y criticando lo otro, eso es lo que trae como consecuencia que decir lo que uno piensa no es rentable. A veces lo mejor es callarse o aplaudir, porque usted corre el riesgo de que los estamentos gubernamentales no les guste. Les gusta que le digan que ellos son eficientes, pero no les gusta que le digan que no había necesidad ni del DNI ni del horario de trabajo. Entonces, tú tienes un gobierno que está haciendo lo que puede. Yo personalmente creo que el próximo gobierno es lo que va a marcar, porque este gobierno no tiene algo que lo selle, un sello que diga, Luis Abinader hizo tal cosa. No. Está inaugurando por parte, cogió el muro de la frontera, que fue un error, un muro mal hecho, en lugar dejó una porción grande del otro lado y lo está inaugurando por parte. La presa de Montegrande, por el hecho de querer inaugurar, que tenía 14 años, no está lista, pero inauguró un contraembalse. Y a veces tú oyes algunos funcionarios que te dicen en privado, bueno,
Si ya nosotros no podemos robar, vamos entonces a enamorar a las empleadas y vamos a enamorarnos y vamos a jugar con eso. Oye, es un chiste de mal gusto. Y tenemos necesariamente que esperar que el gobierno fije posiciones, que sea un gobierno humilde, que sea un gobierno que escuche, que sea un gobierno que rectifique, que sea un gobierno que no sea corrupto, que sea un gobierno que no emplee y use sus familiares y que tenga una agenda clara. Si tú ves eso, Abinader te va a decir, pero eso es lo que somos nosotros. Sí, pero cuando tú ves ¿cuántas obras ha anunciado el gobierno? Un 100% de las obras. De ese 100%, posiblemente el 50% se han iniciado. ¿Y cuántas se han terminado? ¿Cuántas se han terminado obras que se habían iniciado en gobiernos anteriores? Entonces, es lo que la oposición utiliza para decir, este es un gobierno que endeuda el país. Pero lo dicen gobiernos que ellos endeudaron, pero esto lo ha endeudado más. Y que se ha endeudado la gente. La cantidad de fiado que la gente coge es hasta donde el otro quiera. Los prestamistas informales se han multiplicado. La gente quiere necesariamente hacer operaciones de préstamo, convertir sus activos en dinero para prestarlo de manera informal, porque no pagan impuestos. Y aquí la economía informal es la que prácticamente mantiene este país. Por eso es que se manejan dos mundos. Si Luis Abinader ordena un mes de vacaciones para el gobierno, el país sigue marchando. Perfectamente sigue marchando. No es que para siempre, pero si le da 30 días a todo el personal, sigue marchando. Yo no sé si las Fuerzas Armadas y la policía están incluidas. Yo creo que no. Pero hay algunas cosas que podrían funcionar sin la policía. Entonces, la solución es que nosotros estemos conscientes de que el país no es el gobierno. Revísate y averigua qué país somos y vivir como el país que somos. No pretender ser la primera economía del mundo y mucho menos la de América. Pero averigua quién tú eres. Yo le digo a los políticos, ¿qué tú has hecho por este país? Gente que tiene 30, 40, 50 años haciendo política. Tú dices, ¿qué aporte tú has hecho? Porque tú coges y hablas con Peregrín Castillo. Peregrín, ¿qué tú has hecho? Bueno, yo fui diputado y hay 2 o 3 leyes que se deben a él, pero aportó algo. Aquí hay gente que no ha aportado nada. Entonces, nosotros tenemos una serie de temas que están pendientes, que debemos de llevar a cabo y que no se pueden seguir pendientes. ¿Por qué? Porque aquí estamos batiendo la misma clara del huevo todo el tiempo y ya no va a crecer.
le vamos a señalar temas específicos que nosotros entendemos que el gobierno debería de resolver, que el poder legislativo debe determinar y que el poder judicial debe de ya cerrar esos casos. Eso va a ser después de la pausa.